¿Alguna vez te has preguntado por qué el universo está tan extrañamente silencioso? Los Voltari creían saber la respuesta. Ellos eran los depredadores de las estrellas, una raza que medía el valor de una especie por el grosor de su armadura y la potencia de sus cañones de plasma. Cuando nos encontraron, se rieron. Nos llamaron blandos, frágiles, seres de seda. Miraron nuestras ciudades llenas de parques, nuestra obsesión por la música y nuestra falta de un ejército permanente, y cometieron el error más grande en la historia de la vida orgánica. Dijeron que la humanidad era una fruta madura esperando ser cosechada. Pero hay una razón por la que el depredador más peligroso del bosque no necesita rugir. Los Voltari entraron en nuestro espacio con arrogancia, con 1000 naves de guerra listas para pisotearnos. Y entonces, ocurrió lo imposible. Una a una, sus señales de radio se apagaron. Su flota no fue derrotada en una batalla heroica, simplemente dejó de existir. Hoy te contaré la verdad sobre lo que sucede cuando intentas romper lo que crees que es blando, y descubres que en realidad es acero líquido. El almirante Kras de la hegemonía Voltari no veía a los humanos como enemigos, sino como una molestia estadística. Para él, la Tierra era un planeta de poetas y granjeros. En las transmisiones interceptadas, los humanos hablaban de paz, de comercio y de la belleza de las nebulosas. Son suaves, decía Kras a su Estado Mayor mientras bebía el néctar de su última conquista. No tienen cicatrices, no tienen garras. Sus armas son juguetes de defensa policial. Los Voltari, en cambio, eran una máquina de guerra perfecta. Sus naves eran asteroides huecos recubiertos de placas de iridio, capaces de resistir el fuego de una supernova. Habían subyugado a 12 sistemas estelares en menos de un siglo galáctico. La invasión a la Tierra fue planeada no como una guerra, sino como un desfile triunfal. No enviaron espías, no analizaron nuestra historia profunda, solo miraron nuestra superficie amable y asumieron que el interior era igual de débil. 1000 naves saltaron al hiperespacio con un solo objetivo: reclamar el sistema solar y convertir a esos humanos blandos en ganado trabajador. La flota Voltari emergió cerca de las lunas de Neptuno. El espacio debería haber estado lleno de naves de combate terrestres intentando una defensa desesperada. En su lugar, encontraron una sola estación de comunicaciones, pequeña y blanca, que emitía una señal de bienvenida automática. El almirante Kras ordenó destruir la estación simplemente por aburrimiento. Un solo rayo de energía desintegró la estructura. En el puente de mando de la nave insignia, los oficiales rieron. Ni siquiera tienen escudos de grado militar, se burlaron. Fue entonces cuando recibieron el primer mensaje de la Tierra. No fue una súplica, ni una declaración de guerra. Fue un poema de Emily Dickinson sobre el atardecer, transmitido en todas las frecuencias de radio. Los Voltari lo interpretaron como una señal de locura inducida por el miedo. Están rezando a sus poetas, dijeron. Kras ordenó avanzar hacia el cinturón de asteroides. No sabían que, al destruir esa pequeña estación, habían cortado el último hilo que sostenía a la verdadera naturaleza humana bajo control. Al llegar al cinturón de asteroides, algo extraño comenzó a suceder. Los sensores de las naves Voltari empezaron a mostrar lecturas imposibles. Los asteroides no eran simples rocas, estaban vibrando en una frecuencia que interfería con los sistemas de navegación alienígenas. De repente, la retaguardia de la flota informó de una pérdida de contacto con 3 destructores. Sin explosiones, sin señales de energía, sin llamadas de auxilio. Simplemente desaparecieron de los radares. Kras, irritado, pensó que se trataba de un fallo técnico debido a la radiación. Pero luego, otros 5 desaparecieron. Los oficiales empezaron a sentir una inquietud que no conocían. El espacio, que siempre había sido su dominio, se sentía ahora como un océano oscuro lleno de monstruos invisibles. Los humanos seguían transmitiendo música clásica hacia ellos.
Mientras la quinta sinfonía de Beethoven retumbaba en sus receptores, la flota Vultari se dio cuenta de que ya no eran 1000 naves. Eran 900. Y el enemigo aún no se había mostrado. ¿Qué es lo que hace que un humano sea peligroso? No es su fuerza física, ni su tecnología. Es su capacidad para la paciencia infinita y el engaño total. Durante siglos, la humanidad había ocultado su verdadera capacidad industrial bajo capas de burocracia y estética pacífica. Los Vultari creían que nuestra falta de naves de guerra visibles significaba que no teníamos ninguna. No comprendían el concepto de doble uso. Cada carguero minero humano, cada satélite meteorológico, cada sonda de investigación era en realidad un componente de un sistema de armas modular que esperaba una orden. Mientras los Vultari avanzaban, los suaves humanos estaban activando protocolos que no se habían usado en milenios. En los laboratorios subterráneos de Marte, los científicos que ayer estudiaban flores, hoy calculaban vectores de colisión para proyectiles de masa cinética. El mundo suave se estaba pelando como una fruta para revelar el núcleo de obsidiana que escondía dentro cerca de Júpiter. La flota Vultari se detuvo. Ya no reían. Habían perdido el 30% de su fuerza sin disparar un solo cañón. El miedo, una emoción que los Vultari consideraban primitiva, empezó a filtrarse en los pasillos de sus naves. Fue entonces cuando lo vieron. No eran naves, eran sombras. Los humanos habían desarrollado una tecnología de camuflaje basada en la absorción total de la luz y el calor. Eran como agujeros negros navegando el vacío. De repente, el espacio alrededor de la flota Vultari se iluminó. Pero no era fuego, era luz láser concentrada. Tan pura y precisa que cortaba el iridio como si fuera mantequilla. Los humanos no atacaban el casco, atacaban los motores, los sistemas de soporte vital, los puentes de mando. Era una cirugía estética a escala galáctica. Los Vultari intentaron devolver el fuego, pero ¿cómo disparas a algo que no puedes ver, a algo que parece ser parte del mismo vacío? El almirante Kras, atrapado en su nave insignia dañada, recibió una comunicación visual. Esperaba ver a un general cubierto de medallas o a un dictador sediento de sangre. En su lugar, vio a una mujer de unos 60 años, con gafas y un jersey de lana, sentada en lo que parecía una biblioteca. Ella tomó un sorbo de té antes de hablar. Les pedimos que no vinieran, dijo con una voz suave que heló la sangre de Kras. Les enviamos nuestra música, nuestra literatura, nuestro arte. No era una muestra de debilidad, era una advertencia. Les estábamos mostrando lo que preferimos ser. Pero ustedes insistieron en ver lo que somos capaces de ser. La mujer suspiró con una tristeza genuina. La humanidad pasó miles de años matándose a sí misma antes de llegar a las estrellas. Nos volvimos blandos, porque el otro camino es demasiado horrible. Ahora, han despertado nuestra memoria muscular, lo que los Vultari llamaban la flota desaparecida no estaba en otro sector. Estaba siendo desmantelada átomo por nubes de nanobots que los humanos habían sembrado en el vacío del sistema solar. Estas máquinas, diseñadas originalmente para limpiar la contaminación y reparar tejidos humanos, habían sido reprogramadas en cuestión de horas. Para los nanobots, las naves Vultari no eran enemigos, eran materia prima. Los soldados alienígenas gritaban mientras sus armaduras se convertían en polvo y sus naves se desvanecían a su alrededor, dejándolos expuestos al frío vacío del espacio. No fue una batalla, fue un proceso de reciclaje. Los humanos no querían su tecnología, solo querían que el sistema solar volviera a estar limpio. Kras vio cómo su propia mano empezaba a digitalizarse, convirtiéndose en partículas de luz mientras la suave anciana de la pantalla lo miraba con compasión. En menos de una hora terrestre, la gran flota Cortian dejó de existir por completo. No quedaron restos, no hubo cementerios de naves, ni siquiera radiación residual. El sistema solar volvió a su estado de paz absoluta.
Los asteroides dejaron de vibrar y las estaciones de comunicación volvieron a transmitir poemas y música clásica al vacío. En la Tierra, la vida continuó como si nada hubiera pasado. Los niños jugaban en los parques y los artistas pintaban cuadros. La única diferencia era que, en los registros de la inteligencia humana, una nueva especie había sido marcada como no apta para el contacto. Los Vultari se habían convertido en una leyenda urbana galáctica, una advertencia susurrada entre otras razas alienígenas: no molestes a los habitantes del tercer planeta. Son tan amables que te harán desaparecer antes de que te des cuenta de que estás en una guerra. Hoy, la galaxia mira hacia el sector humano con un respeto que bordea el terror absoluto. Ya nadie se burla de nuestra falta de naves de guerra visibles. Han comprendido que la verdadera fuerza no reside en el tamaño de los cañones, sino en la capacidad de una especie para elegir la paz a pesar de ser maestra en la destrucción. Los humanos seguimos siendo blandos. Seguimos amando el arte, la filosofía y la diplomacia. Pero ese es nuestro regalo para el universo, no nuestra debilidad. Si alguna vez ves una nave humana que te ofrece ayuda, acéptala con gratitud. Pero si decides cruzar la línea y amenazar su hogar, recuerda a la flota Vultari. Recuerda que el silencio de los humanos no es vacío, es el sonido de una tormenta que decide no estallar, a menos que no le dejes otra opción. Porque en este universo, lo más peligroso que puedes encontrar es una especie que prefiere ser amable, pero sabe perfectamente cómo dejar de serlo.